A veces una persona cambia el destino de otra sin darse cuenta, no porque haya hecho algo enorme, no porque haya levantado la voz frente al mundo, no porque todos hayan visto su bondad, sino por una actitud silenciosa, casi invisible, en un momento donde cualquiera habría reaccionado con enojo, orgullo o indiferencia. Tal vez te ha pasado. Alguien te trató mal, te provocó, te miró como si no valieras tanto, o te puso en una situación donde lo más fácil habría sido responder con la misma dureza. Y aún así, algo dentro de ti te detuvo. No fue debilidad, no fue miedo, fue esa parte tuya que, aunque ha sufrido, todavía se niega a convertirse en aquello que le hizo daño. Y eso, aunque parezca pequeño, puede tener un peso más grande de lo que imaginas. Hay momentos en la vida donde tu actitud habla antes que tus palabras. La manera en que miras a alguien que está roto. La forma en que guardas silencio cuando podrías humillar. El modo en que decides no pagar con la misma moneda aunque tengas razones de sobra para hacerlo. Desde afuera, tal vez nadie nota nada, pero por dentro, algo se mueve, algo se acomoda, algo evita que una oscuridad crezca más. Imagina por un instante que un ángel no siempre aparece con alas brillantes ni con luz alrededor. Tal vez en un lenguaje más humano, un ángel puede ser alguien que llegó a tu camino en su peor día, cargando una batalla que tú no podías ver. Una persona que sonreía apenas, pero por dentro estaba a punto de rendirse. Alguien que no necesitaba un milagro gigantesco, sino una señal sencilla de que todavía existía bondad en este mundo. Y quizá esa señal fuiste tú. No porque dijeras la frase perfecta, no porque supieras lo que estaba pasando, sino porque tu actitud no rompió más a alguien que ya venía roto, porque tu paciencia, tu calma, tu respeto, tu manera de no juzgar, se convirtió en un refugio inesperado para un alma cansada. Hay quienes creen que las grandes pruebas siempre llegan como tormentas, pero a veces llegan disfrazadas de escenas pequeñas, una conversación incómoda, una espera larga, una ofensa injusta, una persona difícil, un momento donde nadie te está mirando y tu carácter decide por ti. Y ahí es donde comienza esta historia, porque puede que no hayas notado cuántas veces tu forma de ser evitó una caída, cuántas veces tu silencio fue más poderoso que una respuesta hiriente, cuántas veces tu compasión apareció justo cuando alguien estaba perdiendo la fe. No lo podemos afirmar como una verdad absoluta ni convertirlo en una promesa mística, pero hay experiencias que hacen pensar que algunas actitudes llegan en el momento exacto para sostener algo invisible. Tal vez por eso este tema toca tan profundo, porque no habla solo de ángeles, ni solo de Dios, ni solo de algo misterioso allá arriba. Habla de ti en esos momentos donde nadie aplaudió tu bondad. Habla de esas veces en que elegiste no endurecerte, aunque la vida te había dado motivos. Habla de una fuerza tranquila que muchos confunden con debilidad, hasta que un día descubren que fue precisamente esa fuerza la que salvó algo sagrado. Y mientras avanzamos, quiero que pienses en esto con calma. ¿Y si hubo una ocasión en la que tu actitud cambió el final de una historia que jamás te contaron? Tal vez lo más difícil de aceptar es que no siempre sabrás a quién ayudaste. No siempre habrá una llamada, un mensaje o una explicación clara diciendo, gracias, ese día tu forma de tratarme me salvó. Muchas veces la vida no devuelve esas escenas completas, solo te deja una sensación extraña, como si algo hubiera pasado por debajo de la superficie, algo que tu mente no puede comprobar, pero tu corazón recuerda de una manera silenciosa. Y eso puede doler un poco, porque tú también has necesitado que alguien se diera cuenta de tu cansancio. Tú también has caminado con sonrisas hechas a medias, respondiendo estoy bien, cuando por dentro estabas tratando de no quebrarte. Has seguido trabajando, ayudando, escuchando, cumpliendo, mientras había partes de ti que pedían descanso. Y aún así,
Cuando alguien llegó a ti con dureza, no siempre le devolviste dureza. Cuando alguien te habló desde su herida, muchas veces elegiste mirar más allá del tono y preguntarte, aunque fuera en silencio, ¿qué estaría cargando esa persona? Eso no lo hace cualquiera, porque ser elegido en este sentido no significa sentirse superior ni pensar que la vida te debe un trato especial. Significa que has pasado por ciertas pruebas que te enseñaron a reconocer el dolor cuando viene disfrazado de enojo. Significa que hay algo en ti que aprendió a no reaccionar desde el primer golpe, a respirar antes de responder, a no convertir cada ofensa en una guerra. Y quizá esa actitud, en algún momento, fue justo lo que alguien necesitaba para no hundirse más. Piensa en una escena simple. Alguien llega con mala cara, te responde mal, te trata como si fueras un estorbo. Otra persona habría contestado con desprecio. Otra habría dicho algo para ponerlo en su lugar. Y tal vez tú también pudiste hacerlo. Tenías palabras, tenías razones, tenías derecho a defender tu dignidad. Pero en lugar de destruirlo con una frase, elegiste mantener una calma firme, no una calma sumisa, sino una calma que dice, no voy a permitir que tu dolor me convierta en alguien cruel. En ese momento, quizá esa persona no cambió de inmediato, quizá ni siquiera pidió perdón, pero algo pudo haber quedado dentro de ella, una pausa, una vergüenza suave, una pregunta. ¿Por qué no me respondió como todos? Y a veces una pregunta así es el primer hilo de luz que entra en un lugar cerrado desde hace años. Cuando hablamos de un ángel salvado sin saberlo, también podemos entenderlo como esa parte luminosa de alguien que estaba a punto de apagarse. No tienes que imaginar una escena exagerada ni una visión imposible. A veces el ángel es la bondad que quedaba dentro de una persona herida. A veces es su última capacidad de confiar. A veces es la pequeña voz interior que decía, todavía puede haber gente buena. Y tu actitud, sin discursos ni espectáculo, pudo haber protegido esa voz. Por eso, tu manera de estar en el mundo importa más de lo que parece. La paciencia que tuviste cuando nadie la merecía, la palabra amable que soltaste en un día pesado, el respeto que ofreciste a alguien que no sabía cómo recibirlo, la decisión de no burlarte, no exponer, no humillar, no vengarte. Todo eso no desaparece. A veces queda sembrado en lugares que nunca volverás a visitar, pero que de algún modo fueron tocados por ti. Y tal vez ahora entiendes por qué ciertas pruebas se repiten, no para castigarte, sino para mostrarte algo sobre tu carácter. La vida, de maneras difíciles de explicar, a veces te coloca frente a personas que están batallando contra su propia oscuridad. Y tu desafío no siempre es arreglarlas, no siempre es salvarlas de forma visible. A veces tu desafío es no permitir que su oscuridad apague tu luz. Porque cuando conservas tu actitud en medio de la provocación, no solo te proteges a ti, también dejas abierta una puerta para que algo bueno siga respirando en el otro. Y aunque jamás te lo digan, aunque nadie lo registre, aunque no haya aplausos ni señales claras, puede que justo ahí haya ocurrido algo profundamente importante. Algo que solo se entiende después, cuando miras hacia atrás y descubres que tu calma no fue casualidad, sino una forma de amor que todavía no tenía nombre. Hay una parte de esta idea que puede incomodar un poco, porque nos obliga a mirar algo que casi nadie quiere reconocer. Muchas veces, no sabemos cuánto poder tiene nuestra actitud hasta que alguien se quiebra frente a nosotros, o hasta que nosotros mismos recordamos a alguien que nos trató con humanidad en un momento donde estábamos a punto de perderla. Quizá tú también recuerdas a alguien así. No necesariamente a alguien famoso en tu vida, no necesariamente a alguien que se quedó para siempre. Tal vez fue una persona que te habló con respeto cuando tú te sentías invisible, alguien que no se burló de tu dolor cuando otros sí lo hicieron, alguien que, sin preguntarte demasiado, te dio espacio para respirar. Y aunque esa persona quizá nunca supo lo que significó para ti, su actitud quedó guardada en una zona profunda de tu memoria. Eso nos muestra algo importante. A veces el verdadero milagro no se siente como fuego cayendo del cielo. A veces se siente como una persona que no empeora tu día cuando tú ya no podías cargar más. Se siente como una mirada sin juicio,
como una respuesta tranquila, como un pequeño gesto que, visto desde afuera, parece normal, pero para quien lo recibe se vuelve una especie de refugio. Y aquí aparece una pregunta más profunda. ¿Qué pasa cuando tú eres esa persona para alguien más? No hablo de cargar con el mundo, no hablo de permitir abusos ni de aguantar faltas de respeto en nombre de la bondad. Eso sería injusto contigo. Tu actitud no significa abandonar tus límites. Al contrario, una actitud verdaderamente luminosa también sabe decir no sin destruir, sabe alejarse sin maldecir, sabe proteger su paz sin convertir al otro en enemigo. Esa es una diferencia enorme, porque muchas personas confunden bondad con dejarse pisotear. Pero la bondad que nace de una conciencia despierta no es débil, es una fuerza contenida. Es elegir no bajar al nivel de aquello que intenta provocarte. Es responder desde una parte más alta de ti, aunque por dentro también haya cansancio, enojo o tristeza. Tal vez por eso algunas situaciones parecen probar exactamente ese punto. Justo cuando decides sanar, aparece alguien que te habla como antes te hablaban quienes te hirieron. Justo cuando intentas vivir con más paz, llega una circunstancia que despierta tu antiguo impulso de defenderte atacando. Justo cuando crees que ya superaste cierta herida, una palabra, una mirada o una injusticia toca el mismo lugar de siempre. Y ahí se abre una puerta, no una puerta mágica en el sentido exagerado, sino una puerta interior, la posibilidad de repetir el pasado o de responder desde una versión nueva de ti. Muchos no ven ese instante. Creen que solo fue una discusión más, una ofensa más, un mal día más. Pero en realidad, en esos segundos se revela mucho. Se revela si todavía entregas tu paz a cualquier provocación. Se revela si tu herida sigue hablando por ti. Se revela si tu fuerza depende de ganar una pelea o de conservar tu centro. Y puede que ahí esté el significado más profundo de salvar a un ángel sin saberlo. Tal vez el ángel no era solo alguien afuera. Tal vez había algo angelical dentro de ti, una parte limpia, sensible, compasiva, que la vida intentó endurecer muchas veces, y cada vez que elegiste no volverte cruel, también salvaste esa parte de ti. Piensa en eso. Quizá creías que estabas salvando a otros cuando actuabas con paciencia, pero también estabas evitando perderte a ti mismo. Quizá creías que estabas dejando pasar algo, cuando en realidad estabas demostrando que tu paz ya no podía ser comprada con una provocación barata. Quizá creías que tu silencio no tenía valor, pero ese silencio pudo haber sido una frontera sagrada entre tu antiguo dolor y tu nueva vida. No todo silencio es cobardía, no toda calma es rendición, no toda paciencia significa que no sabes defenderte. A veces significa que ya entendiste que hay batallas que no merecen llevarse tu alma. Y si miramos este tema desde una mirada espiritual, con cuidado y sin afirmar más de lo que podemos comprobar, podríamos decir que hay momentos que se sienten como si el cielo observara no para castigarte, sino para mostrarte quién estás eligiendo ser. Momentos donde tu respuesta revela más que cualquier oración, más que cualquier palabra bonita, más que cualquier imagen que otros tengan de ti. Porque cualquiera puede hablar de luz cuando todo está tranquilo, pero conservar una actitud noble cuando te provocan, cuando te ignoran, cuando no te reconocen, cuando tienes razones para ser frío, eso dice algo distinto. Eso muestra una profundidad que no necesita anunciarse. Y quizá en alguna escena que para ti fue pequeña, alguien vio en ti una prueba de que todavía existe esperanza. Quizá alguien que ya no creía en la bondad se encontró con tu forma de actuar y sintió, aunque fuera por un segundo, que no todo estaba perdido. Quizá no lo expresó, quizá siguió su camino, pero algo cambió en su interior. Y lo más curioso es que tal vez tú nunca lo supiste. Tal vez para ti fue solo otro día en que respiraste profundo y decidiste no romper a nadie. Pero para otra persona, ese día pudo haber sido una señal de regreso, una pequeña luz,
un recordatorio silencioso de que aún podía elegir algo mejor. Lo que más pesa de una actitud noble no es que siempre sea visible. De hecho, casi nunca lo es. La mayoría de las veces ocurre en lugares comunes, en momentos tan simples que nadie pensaría que ahí se está jugando algo importante. Una fila larga en una tienda, un mensaje que llega en mal tono, una discusión familiar donde todos esperan que respondas igual que antes, una persona que te mira con desprecio porque no sabe lo que has vivido, una injusticia pequeña pero suficiente para despertar en ti una versión que juraste dejar atrás. Y ahí estás tú, con todo tu pasado detrás, con todas las razones para explotar, con todas las heridas que podrían hablar por tu boca, pero algo te detiene. No porque no tengas carácter, no porque no sepas defenderte, sino porque hay una parte de ti que ya entendió que no todas las provocaciones merecen una reacción. Hay momentos en los que responder con furia no sería ganar, sino regresar a una prisión antigua. Tal vez antes no eras así. Tal vez hubo una época en la que cualquier falta de respeto te encendía por completo. Una palabra bastaba para arruinarte el día. Un gesto frío era suficiente para hacerte sentir rechazado. Una persona indiferente podía despertar en ti la necesidad de demostrar, explicar, discutir, perseguir, reclamar. No porque fueras malo, sino porque vivías con la herida abierta. Todo te tocaba más profundo porque todavía no habías aprendido a sostenerte por dentro. Pero poco a poco, la vida te fue enseñando de una manera dura. Te enseñó que hay personas que no buscan entenderte, solo descargar lo que no han sanado. Te enseñó que algunas discusiones no nacen de la verdad, sino del orgullo. Te enseñó que ciertas palabras vienen de bocas heridas, no de corazones despiertos. Y aunque al principio eso dolió, con el tiempo empezó a darte una libertad extraña. La libertad de no tomarlo todo como una sentencia sobre tu valor. Esa libertad cambia tu actitud. Ya no necesitas ganar cada conversación. Ya no necesitas corregir cada malentendido. Ya no necesitas demostrar que eres bueno ante quien decidió verte mal. Empiezas a entender que tu energía también es una responsabilidad, que tu paz no es algo que se entrega a cualquiera, que tu manera de responder puede alimentar la oscuridad de una escena o puede detenerla justo antes de que crezca. Y aquí la historia se vuelve más profunda, porque esa actitud no solo transforma tu interior, también cambia el ambiente alrededor de ti, aunque sea de forma sutil. Cuando una persona llega con rabia y tú no le das más rabia, algo se interrumpe. Cuando alguien intenta humillarte y tú no le devuelves humillación, el ciclo pierde fuerza. Cuando una persona espera encontrar en ti otro enemigo, pero encuentra una firmeza tranquila, quizá no lo admita, pero algo dentro de ella se desarma. No siempre será bonito. A veces se sentirá injusto. A veces querrás decir todo lo que te guardaste. A veces pensarás, ¿por qué tengo que ser yo quien actúe con madurez? Y esa pregunta es humana. Nadie debería exigirte perfección emocional. Nadie debería pedirte que sonrías mientras te lastiman. Pero hay una diferencia entre permitir que te dañen y elegir no multiplicar el daño. Hay una diferencia entre callar por miedo y guardar tu espíritu de una pelea que solo quiere ensuciarte. Quizá por eso algunas personas sienten que después de ciertos encuentros, algo invisible se movió. No porque puedan probarlo, no porque haya una señal escrita en el cielo, sino porque la atmósfera cambió. Una conversación que pudo destruir terminó en silencio. Una reacción que pudo romper una relación se convirtió en distancia saludable. Una persona que pudo perder la fe en la bondad recibió una respuesta distinta a la que esperaba. Y tal vez ahí, sin que lo supieras, salvaste a alguien de hundirse en una versión peor de sí mismo. A veces el ángel que salvaste no era perfecto ni dulce. Tal vez era alguien difícil, cerrado, orgulloso, herido, alguien que ya no sabía pedir ayuda y por eso atacaba. Tal vez era una persona que venía acumulando rechazos, fracasos, culpas, noches sin dormir, y cuando llegó a ti, no llegó como un alma pura pidiendo auxilio, llegó como alguien incómodo, áspero, tal vez incluso injusto,
pero tu actitud le mostró una posibilidad que casi había olvidado, que no todo encuentro tiene que terminar en guerra. Eso no significa que debas quedarte donde no te respetan, no significa que tengas que salvar a todos, no significa que tu misión sea reparar a personas que no quieren cambiar. Significa algo más delicado y más verdadero, que incluso cuando eliges alejarte, puedes hacerlo sin destruir. Incluso cuando pones límites, puedes hacerlo sin perder humanidad. Incluso cuando decides cerrar una puerta, puedes hacerlo con la conciencia limpia de no haber convertido tu dolor en veneno. Y esa clase de actitud tiene una luz extraña. No hace ruido, pero se siente. No presume, pero deja marca. No obliga a nadie a cambiar, pero ofrece un espejo. Un espejo donde otros pueden ver, quizá por primera vez, que su forma de actuar no tiene por qué seguir siendo la misma. Tal vez Dios no se sorprende como nosotros imaginamos, con asombro humano y ojos abiertos ante lo inesperado. Pero si usamos esa imagen como una metáfora espiritual, podríamos decir que hay actitudes tan limpias en medio de tanto dolor, tan raras en un mundo que responde rápido y hiere fácil, que parecen dignas de ser contempladas desde lo alto. No porque seas perfecto, sino porque, después de todo lo que viviste, todavía elegiste no perder tu luz. Y eso tiene más fuerza de la que muchas personas entienden. Porque salvar algo bueno en otro y salvar algo bueno en ti, a veces ocurre en el mismo instante, en esa respiración antes de hablar, en ese mensaje que decidiste no enviar, en esa mirada que no devolvió desprecio, en ese límite que pusiste sin crueldad, en esa despedida donde pudiste herir, pero elegiste soltar. Quizá nadie lo vio, quizá nadie lo agradeció, pero algo cambió, y lo más importante es que tú también cambiaste. Ya no fuiste la persona que reaccionaba desde la herida. Fuiste la persona que, aún sintiendo la herida, eligió responder desde una conciencia más alta. Y entonces llega el punto donde todo empieza a conectarse de una manera distinta. Ya no ves tu actitud como una reacción aislada, ni como una simple forma de ser buena persona. Empiezas a comprender que tu manera de responder al mundo es una huella silenciosa, sí, pero real. Una huella que toca conversaciones, decisiones, recuerdos, heridas ajenas y también heridas propias. Quizá antes pensabas que para influir en la vida de alguien tenías que hacer algo grande, tenías que dar un consejo perfecto, aparecer en el momento exacto, resolver un problema, decir una frase que cambiara todo. Pero con el tiempo uno descubre que muchas veces lo que más marca no es lo espectacular, sino lo inesperadamente humano. La persona que no te juzgó cuando estabas confundido, la voz que no se burló cuando te quebraste, el gesto que te hizo sentir digno cuando tú mismo dudabas de tu valor. Y tal vez eso fue lo que tú hiciste con alguien, sin darte cuenta. No hay manera de saberlo todo. No siempre puedes medir el efecto de una actitud, pero hay algo que sí puedes mirar: la dirección desde la cual respondes. Si respondes desde el ego herido, todo se vuelve competencia. Si respondes desde el miedo, todo se vuelve amenaza. Si respondes desde el orgullo, todo se vuelve lucha. Pero cuando respondes desde una conciencia más tranquila, no porque seas perfecto, sino porque estás aprendiendo, el ambiente cambia, aunque sea un poco, aunque sea por un segundo, aunque solo una persona lo note. Y a veces un segundo basta para que alguien no tome una decisión desde su peor versión. Piensa en una persona que está al límite. No lo dice, no lo muestra. Tal vez se viste normal, trabaja normal, responde mensajes normales, pero por dentro lleva una guerra que no cabe en palabras. Esa persona se cruza contigo y por alguna razón actúa mal. Te habla frío, te responde con desprecio, te trata como si fueras parte de su problema, aunque no lo seas. Y ahí aparece la bifurcación. Puedes devolverle su oscuridad multiplicada, o puedes poner un límite sin convertirte en otro golpe más en su vida. Eso no es fácil, por eso tiene valor, porque hay una clase de fuerza que no se nota en la voz alta, sino en el dominio interior. Una fuerza que no necesita aplastar para sentirse fuerte, una fuerza que sabe decir:
No voy a aceptar esto, pero tampoco me voy a perder por esto. Y esa frase, aunque no la digas en voz alta, puede ordenar algo dentro de ti. Tal vez ahí está el punto de giro. Tu actitud no salvó a alguien porque fuiste ingenuo, ni porque soportaste lo insoportable, ni porque fingiste que nada dolía. Tu actitud salvó algo porque lograste separar el dolor del veneno. Sentiste la incomodidad, pero no la convertiste en crueldad. Sentiste la herida, pero no la usaste como arma. Sentiste el impulso de responder como antes, pero elegiste una respuesta que no traicionara tu crecimiento. Eso es más profundo que simplemente portarse bien. Eso es transformación. Y si miramos la imagen del ángel como símbolo, entonces ese ángel puede representar la parte más frágil de alguien, su posibilidad de volver a creer, su capacidad de arrepentirse, su pequeño deseo de cambiar, su última confianza en que todavía existen personas que no usan el dolor ajeno para sentirse superiores. Cuando tú no destruiste esa parte, cuando no la ridiculizaste, cuando no aprovechaste la debilidad de alguien para demostrar poder, quizá la protegiste. Y tal vez por eso la idea de que hasta Dios se quedó mirando toca tanto, no como una afirmación literal que debamos probar, sino como una imagen poderosa. La imagen de una bondad que ocurre en secreto, de una decisión limpia tomada en medio de una escena sucia, de una persona que pudo herir y decidió no hacerlo. Hay algo profundamente sagrado en eso, algo que no necesita público para tener valor. Pero este punto también te pide honestidad, porque no se trata de usar la espiritualidad para negar lo que sientes, no se trata de convertirte en alguien que siempre entiende, siempre perdona, siempre sonríe, siempre aguanta. No. A veces tu actitud más luminosa será retirarte, a veces será no contestar más, a veces será dejar de explicar tu corazón a quien solo quiere discutir, a veces será decir con calma, hasta aquí. Y eso también puede salvar. Puede salvar tu paz, puede salvar tu dignidad, puede convertir una ruptura en una lección en vez de una destrucción, puede cerrar una puerta sin incendiar toda la casa. Tal vez el verdadero giro es entender que tu actitud no vale solo cuando eres suave, también vale cuando eres firme sin ser cruel, cuando eres claro sin ser humillante, cuando eliges tu bienestar sin desearle ruina a quien no supo cuidarte. Ahí es cuando las piezas encajan. Tus pruebas no solo te enseñaron a resistir, te enseñaron a responder. Tus heridas no solo te mostraron lo que dolía, también te dieron sensibilidad para no repetirlo con otros. Tus pérdidas no solo te quitaron cosas, también te revelaron qué clase de persona querías ser cuando la vida te apretara el pecho. Y quizá, sin saberlo, esa persona que hoy es ya ha sido respuesta para alguien. No respuesta perfecta, no salvación completa, pero sí una pausa, una luz, una frontera, un recordatorio, una presencia que evitó que una escena cayera más bajo. Por eso no minimices tu actitud, no la llames casualidad sin mirarla bien. Hay días en que lo más espiritual que puedes hacer no es hablar bonito de amor, sino no convertir tu dolor en daño. Hay días en que tu mayor oración es una reacción que decides no tener. Hay días en que tu mayor fuerza es tratar con humanidad a alguien, incluso mientras eliges alejarte. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar que todos reconozcan lo que hiciste, porque sabes que algunas cosas se hacen desde un lugar más profundo que el aplauso. Algunas decisiones limpias solo las comprende tu conciencia. Algunas victorias no se anuncian, solo se sienten como paz al final del día. Tal vez nadie te dijo, gracias, tu actitud me salvó. Tal vez nunca lo escuches. Pero si alguna vez elegiste no romper a alguien cuando podías hacerlo, si alguna vez pusiste un límite sin odio, si alguna vez respondiste con una calma que ni tú sabías de dónde venía, entonces ya conoces esa clase de milagro silencioso. Y ahora la pregunta ya no es si alguien lo vio. La pregunta es si tú puedes reconocerlo dentro de ti, sin orgullo, sin superioridad, sin necesidad de probar nada. Reconocer que tu forma de estar en el mundo tiene peso, que tu luz,
aunque a veces tiemble, todavía puede tocar lugares oscuros sin convertirse en oscuridad. Al final, quizá lo más importante no es saber exactamente a quién ayudaste, ni en qué momento ocurrió, ni si esa persona alguna vez entendió el peso de tu actitud. Hay cosas que la vida no te explica con claridad. Hay puertas que se cierran sin despedida, conversaciones que terminan sin respuesta, encuentros que parecen pequeños y después se quedan rondando en la memoria como si escondieran algo más. Pero hay una verdad íntima que sí puedes reconocer. Cada vez que elegiste no volverte cruel, algo dentro de ti fue protegido. Tal vez por mucho tiempo pensaste que tu sensibilidad era un problema, que sentir demasiado te hacía débil, que perdonar ciertas cosas te hacía tonto, que pensar antes de herir significaba que no sabías defenderte. Y quizá algunas personas se aprovecharon de eso. Quizá confundieron tu calma con permiso, tu paciencia con falta de límites, tu corazón con un lugar donde podían descargar todo sin consecuencias. Pero hoy puedes mirarlo de otra manera. Tu actitud no fue falta de carácter. Fue una señal de que, incluso después de ser herido, no querías convertirte en una extensión de esa herida. Fue una manera de decirle a la vida, me dolió, pero no voy a repetirlo. Me rompió, pero no voy a usar mis pedazos para cortar a otros. Me cansó, pero no voy a permitir que el cansancio robe lo mejor de mí. Y eso, aunque nadie lo aplauda, tiene una grandeza silenciosa. Porque muchas personas cambian cuando el dolor las toca, pero no todas cambian hacia la luz. Algunas se cierran, algunas se vuelven duras, algunas empiezan a tratar a los demás como fueron tratadas. Algunas creen que sanar significa ya no sentir nada. Pero tú, en algún punto, elegiste algo distinto. No siempre de manera perfecta, no todos los días, no en cada situación. Pero hubo momentos en los que respiraste, observaste tu impulso, sentiste el golpe por dentro y aún así decidiste no responder desde tu peor versión. Quizá ahí estaba el verdadero mensaje. No se trataba de demostrar que eres más espiritual que otros. No se trataba de imaginar que cada escena tenía una explicación misteriosa y exacta. Se trataba de mirar cómo tu corazón se comporta cuando nadie te está premiando por ser bueno. Se trataba de descubrir qué haces con el poder de herir cuando lo tienes en las manos. Se trataba de entender que una actitud puede ser una forma de oración silenciosa, una forma de resistencia, una forma de no dejar que el mundo termine de apagar lo que todavía queda vivo en ti. Y si alguna vez tu actitud tocó a alguien en un momento oscuro, quizá eso fue suficiente. Tal vez no cambiaste toda su vida, tal vez no resolviste su batalla, tal vez ni siquiera notaste su dolor, pero pudiste haber sido una pausa en medio de su caída, un rostro humano en un día pesado, una respuesta distinta cuando esperaba más rechazo, un límite limpio cuando solo conocía violencia, un gesto tranquilo que le recordó, aunque fuera por un instante, que no todo lo que se cruza en el camino viene para destruir. A veces eso basta para que una persona piense 2 veces antes de rendirse a su propia oscuridad. Y también basta para que tú recuerdes quién eres, porque el mundo va a seguir probándote de formas pequeñas. No siempre serán grandes tragedias. A veces será una palabra injusta, una mirada soberbia, una traición inesperada, una persona que no reconoce tu esfuerzo, alguien que intenta arrastrarte a una versión antigua de ti, y en esos momentos no necesitas actuar como si nada te doliera. No necesitas fingir paz. No necesitas convertirte en santo para merecer descanso. Solo necesitas detenerte un segundo y preguntarte, ¿quién quiero ser después de esto? Esa pregunta puede cambiarlo todo. No porque mágicamente arregle la situación, sino porque te devuelve a tu centro. Te recuerda que no todas las respuestas nacen del impulso, que no todo dolor merece convertirse en ataque, que no toda decepción tiene que volverte frío, que puedes poner límites, irte, cerrar ciclos, decir la verdad, proteger tu corazón sin entregar tu alma al resentimiento. Y quizá esa sea la forma más profunda de ser elegido, no ser elegido para sentirte superior, sino para responder con más conciencia en un mundo que muchas veces responde dormido. Ser elegido para no repetir el daño que recibiste. Ser elegido para mirar el enojo sin obedecerlo de inmediato. Ser elegido para transformar una herida en sabiduría, no en veneno. Si esta historia resonó contigo,
Tal vez no necesites buscar una señal afuera. Tal vez basta con revisar esos momentos en los que pudiste destruir y no lo hiciste. Pudiste humillar y te detuviste. Pudiste devolver dolor y elegiste distancia. Pudiste cerrar tu corazón para siempre, pero de alguna manera todavía dejaste una rendija de luz. Eso no te hace perfecto, te hace humano de una manera hermosa. Y si alguna vez sentiste que nadie vio tu esfuerzo, que nadie reconoció tu autocontrol, que nadie entendió cuánto te costó mantener una actitud noble cuando por dentro estabas cansado, deja que esta idea se quede contigo. No toda victoria necesita testigos. Algunas victorias se sienten en la paz con la que duermes, en la ligereza de no haber traicionado tus valores, en la certeza callada de haber actuado desde una parte más limpia de ti. Y quizá esa sea la forma más profunda de ser elegido. No ser elegido para sentirte superior, sino para responder con más conciencia en un mundo que muchas veces responde dormido. Ser elegido para no repetir el daño que recibiste. Ser elegido para mirar el enojo sin obedecerlo de inmediato. Ser elegido para transformar una herida en sabiduría, no en veneno. Si esta historia resonó contigo, tal vez no necesites buscar una señal afuera. Tal vez basta con revisar esos momentos en los que pudiste destruir y no lo hiciste. Pudiste humillar y te detuviste. Pudiste devolver dolor y elegiste distancia. Pudiste cerrar tu corazón para siempre, pero de alguna manera todavía dejaste una rendija de luz. Eso no te hace perfecto, te hace humano de una manera hermosa. Y si alguna vez sentiste que nadie vio tu esfuerzo, que nadie reconoció tu autocontrol, que nadie entendió cuánto te costó mantener una actitud noble cuando por dentro estabas cansado, deja que esta idea se quede contigo. No toda victoria necesita testigos. Algunas victorias se sienten en la paz con la que duermes, en la ligereza de no haber traicionado tus valores, en la certeza callada de haber actuado desde una parte más limpia de ti. Y hoy, antes de seguir con tu día, piensa en esto. Tu actitud también es un mensaje. A veces habla de tus heridas, a veces habla de tu miedo, pero cuando nace de tu parte más consciente, puede hablar de esperanza. Así que no subestimes la forma en que entras a una habitación, la manera en que respondes cuando te provocan, el tono con el que pones un límite, el silencio que eliges antes de decir algo que no podrás recoger. Puede parecer poco, puede parecer invisible, pero hay cosas invisibles que sostienen mucho más de lo que imaginamos. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios qué actitud estás tratando de proteger en esta etapa de tu vida. Tal vez tu respuesta también sea una pequeña luz para alguien que la lea en silencio, porque a veces una persona no necesita un gran discurso para volver a creer. A veces solo necesita encontrar a alguien que, después de todo lo que vivió, todavía elige no apagar su propia luz.